Soy fan de este libro y le cuento a todo el mundo que es un libro maravilloso. Este libro tiene una historia. Hace unos años Nora me escribe y me dice, yo hay un libro que no puedo terminar, míralo vos y fíjate porque hay una parte de hijos que hay que escribir, lo hacemos juntas y lo firmamos juntas. Entonces yo le dije, pero vos estás loca, vos estás demente, este libro es absolutamente tuyo y lo que vamos a hacer es, yo lo leo y te digo lo que a mí me parece. Y lo que a mí me parece es algo que hace de este libro, lo que a mí me pareció en ese momento, lo que aconsejé, y que a mí me parece que hace de este libro algo único, es que es un libro que, posicionándose de una manera muy rebelde con respecto a muchos discursos académicos, inscribe el yo de quien escribe, ¿no? Inscribe ese yo. Yo soy alguien que puede escribir teoría sobre el testimonio, crítica sobre el testimonio, pero ahí puedo escribir mi yo, escribir mi experiencia y también pensar sobre mi experiencia. Que eso es algo que últimamente, en los últimos años, fue muy desaconsejado por un sector de la academia, ¿no? Entonces, hay cierto autoritarismo de la academia con respecto a cómo se deben construir los testimonios, el valor del testimonio. En los últimos años se ha intentado empujar el testimonio al ámbito de lo jurídico y a la dimensión, si se quiere, de la pregunta por lo verdadero, al ámbito de la historia. Como si la palabra del testigo, el lugar del testigo, fuera un lugar de donde podemos extraer muchas cosas, menos su palabra y su verdad. Y en realidad este es un libro que yo amo porque reflexiona sobre esa palabra, esa verdad, de la dimensión y el valor de la palabra de un testigo. Y lo hace nunca, jamás aseverando tener todas las verdades, sino todo lo contrario, todo es una permanente interrogación. Y es más, hay un capítulo que se llama, es un glosario de definiciones, y precisamente lo que hace Nora es lo que la Real Academia, viola lo que la Real Academia dice de un glosario de definiciones, que dan una definición. Y las definiciones cierran sentidos. Y precisamente lo que hace Nora en todo este libro, en sus diferentes partes, que para los que no puedan, ojalá lo puedan comprar, y para los que no, vale la pena hojearlo, porque yo no quisiera demorarme contándoles exactamente cómo es el libro. Sí que trabaja con los grandes conceptos del ámbito de los estudios de la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la conmemoración? La memoria y el derecho, la memoria y la rememoración. ¿Qué es la tortura? ¿Qué es el genocidio? Y ninguna de estas definiciones está cerrada. Todo lo contrario, apela a su vastísima y azarosa lectura de muchos textos. Los textos vienen a ellas, como la pelota va al jugador, los textos van a los pies de Nora, a los ojos de Nora. Apela a eso para seguir investigando y para seguir preguntando, ¿no? Y a mí me parece eso tremendamente valioso, porque en su supervivencia en ningún momento tiene la arrogancia de decir yo sé, sino todo el tiempo dice yo pregunto. Hay un público que más bien tiene que ver con los espacios de memoria, con la palabra del testigo que se conoce en los juicios, que muchos de los que yo conozco vienen de esta zona. En la academia, donde yo me formé, digamos, en Canadá, estudié literatura, acá estudié filosofía, se produjo a través de un libro que publicó Beatriz Arlo, un debate. Ella, para ponerlo en criollo, nos pone por el suelo, minimiza lo que pueda aportar la palabra del testigo. Dice, bueno, la visión distanciada de la sociología, de una ciencia social, de la historia, pueden dar cuenta de ese proceso más que la visión subjetiva de esta gente que sí sobrevivió, pero ¿por qué le vamos a dar más autoridad? Por el hecho de que hayan pasado por esa experiencia. Y lo vincula al giro subjetivo que ha dado nuestra época y lo cuestiona en esa medida. Bueno, a mí me pareció
que eso que eso no me convencía y tenía que ser debatido, porque no solo lo dijo Sarlo, sino que hubo mucha gente después que lo difunde y que agarra un texto como el de Alicia Parnoy, que es una escritora de un testimonio muy hermoso que se llama La Escuelita, que es muy poético, de lo que pasó en Bahía Blanca en la época en que ella fue secuestrada de muy joven. Lo transforma en poesía, es un libro que se puede difundir en los colegios secundarios tranquilamente y que es el único que en este país alcanzó durante la época kirchnerista a lograr esa difusión en las escuelas, pero él lo trata como lo pone en ese todo en el que dice el testigo cierra sentidos, o sea, no permite abrir sentidos, que es lo que vos decís que yo hago. Justamente yo hago todo lo contrario, un poco probando que eso no es cierto. No tiene trabajo literario, este ejemplo que les di sin citarme a mí misma, pero el mío también es un objeto literario, Una sola muerte numerosa, hay muchos otros. O sea, se difunde, se repite una cosa cristalizada que no da cuenta de lo que el testigo ha hecho. Entonces, el libro si bien tomo en algunos capítulos el tema de los juicios, de los que quiero hablar y demás, nació por esta cuestión de defender al testimonio, y no me importa si es un género literario o no, defender al lugar del testigo como palabra no solo válida, sino como la palabra matricial, el que puede realmente contar desde el punto de vista de los muertos, los que no están. Nosotros estuvimos, en el caso de los campos de concentración, junto a nuestros compañeros. No son fantasmas para nosotros, era una vida la que se llevaba a cabo ahí dentro. Entonces vienen otros y lo novelizan y se hacen famosos con novelas que hablan despectivamente de esos sujetos que resistieron, que se consolaron, que si cayeron a veces volvieron a intentar resistir. Hay un mundo ahí adentro que se lo simplifica con cosas que venden bien, que es la traición, la supuesta formar pareja con los represores, que ahora por suerte se usa otro lenguaje, en fin, una serie de cosas que aparecen en la literatura y que no hacen más que alimentar esos lugares comunes de los cuales nuestra sociedad tiene que salir. Nosotros tenemos que hacer que salgan de eso, no que se siga repitiendo. Entonces, ese fue el origen de mi libro, que después se ramificó por todo lo que Liria fue diciendo. O sea, hice esa especie de léxico, de glosario, que es lo contrario de un glosario, porque quería poner en debate todo lo que estamos diciendo, porque constantemente nos estamos contradiciendo, constantemente estamos pensando cosas nuevas. Y en el campo de los juicios, lo saben muy bien muchos que están aquí, constantemente eso fue cambiando. Al principio era prácticamente un interrogatorio, el testigo estaba de espaldas a la audiencia, tenía que responder en los años 80 a todas esas preguntas que sí lo podían volver a traumatizar por la similitud con el interrogatorio bajo tortura, y que sin embargo los sobrevivientes fueron con mucho valor en épocas en que arriesgaban la vida al hacer eso, y después también la arriesgaban. Bueno, todo eso fue transformándose en un espacio en el cual el testigo puede dar un relato. Se amplió la escucha en nuestro país muchísimo, y eso fue gracias a todo el trabajo que se hizo a lo largo de todos estos años, del que podemos después hablar. Pero ese relato no sale del tribunal, no sale del espacio a donde van los que ya saben todo esto, los que apoyan, los compañeros, a donde van los familiares, pero no sale de ahí. Página 12 puede sacar un resumen, pero no se difunde lo suficiente, entonces no llega a la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que a través de la literatura, del arte, del testimonio escrito con voluntad de difusión, como fue el de ese infierno de las sobrevivientes de la ESMA, etcétera,
Eso todo necesita un impulso mayor, porque es a través de la voz de esos testigos que se cuestionan, que se rebelan contra lo que hicieron, que por primera vez logran decir, poner en palabras lo que les pasó, etc. El público puede entender ese proceso con una cercanía que ningún otro puede lograr. Se pueden lograr otras cosas, no digo que esto sea lo único, pero yo lo que hago es defender esto como parte, porque creo que al testigo se lo arrincona en los juicios y al sobreviviente se lo tiene un poco aparte porque se desconfía todavía hoy de qué habrá hecho para sobrevivir. Esto, la centralidad de la palabra del testigo en el espacio jurídico y la incomodidad, la perturbación y que ocasiona, que hay en la sociedad cuando esa palabra sale del espacio jurídico o sale del espacio literario también, ¿no? Esta sensación, ¿no?, de que ¿qué es lo perturbador? Aquello que no termina de permitir que la sociedad, y que, digamos, vos me lo comentaste, pero también está presente en muchísimos otros textos. A Semprún le llevó 50 años que lo escucharan, digamos, ¿no? Hay este tipo de textos, pero esta incomodidad enorme que es lo que va marcando mucho de lo que conversamos, pero también este libro, ¿no? Eso. Bueno, yo creo que nadie quiere vincularse al horror y nosotros llevamos puestos como un traje, es sobreviviente, vino de ahí, es una cuestión fantasmal que nos acosa a todo. En este barrio mismo hay, no solo este es un centro de detención y tortura, sino que hay otros cerca. Ustedes que viven acá, Orleti, el Corralón, son 3, ¿no?, que están en la vecindad. Todos los vecinos habrán oído, habrán notado, habrán vivido cerca de eso. De repente sale una persona de ahí, está contaminada de ese horror. ¿Quién va a querer hablar de eso? Es muy difícil. Los sobrevivientes tienen esa sospecha. A ver, ¿por qué te largaron? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te largaron? Y no creo que en todos estos años, a pesar de todo el trabajo que se hizo acá y de lo importante que fue la palabra del testigo en los juicios y cómo su palabra se legitimó a través de los castigos a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, creo que todavía eso no se logra despojar del todo. Y yo conozco incluso exmilitantes que no quieren leer ciertos libros escritos por sobrevivientes porque desconfían. Una sola muerte numerosa, como dije, yo también hago una entrada literaria a eso, y recojo las voces de mucha gente que yo tomé. Yo volví en Democracia a la Argentina y además de contar mi experiencia, tomé voces de otros que no necesariamente habían sido sobrevivientes de la tortura, porque yo creo que todos somos sobrevivientes de lo que pasó. Hay que sacarlo de los afectados directos, hay que sacarlo de ahí. Todos somos afectados por la dictadura. Llegó Nora Cortiñas. Hola. Hola. No. Ahí tenés una sillita que te está esperando. Yo vine para no hablar. Lo siento mucho. Me contabas antes de venir que vos pediste que se incorporara una sola muerte numerosa como texto, porque el de Alicia está incorporado como texto en las escuelas. Sí. El de Alicia tiene una cosa muy poética, pero luego sí, al final tiene un anexo muy fuertemente testimonial en el sentido más jurídico. Estos son los nombres de los perpetradores. Ahora, vos pediste que una sola muerte numerosa se incorporara y te dijeron que no. ¿Por qué? Porque querían textos más distanciados, justamente lo que dice Sarlo. Querían textos donde el discurso histórico, que no sea emotivo, que sea más reflexivo, como si la escritura narrativa no fuera reflexiva. La gente no entiende que la narrativa piensa y la emoción también piensa. El pensamiento no es una cosa fría y racional separada de las emociones como pensábamos en los siglos pasados. Entonces me dijeron eso exactamente,
que ellos preferían para poner en los colegios, por lo menos lo leyeron, pero textos más distanciados y que estudiaran el caso con más, desde una disciplina. Entonces no fue aceptado. Y yo creo, en este libro, lo que trato de demostrar es que es todo lo contrario, que estos temas no son temas académicos, son temas existenciales para mí y para toda nuestra sociedad, y que si uno en estos temas habla en primera persona, no le quita potencia y valor, está pensando desde sí algo que, como dijiste, uno toma como cantera todo lo que se reflexionó después de la Shoah, lo que se reflexionó en Argentina y demás, y a partir de eso, desde la subjetividad del sobreviviente, uno que estudió todo eso, uno puede dar su propia visión, y eso no le quita, al contrario, creo yo que le agrega. Bueno, entonces, en el tema de qué papel tienen estas escrituras, espero que en esta etapa se pueda lograr, no digo que el dolor venda mucho, y todos estos libros tienen una gran cuota de dolor, pero creo que se podrían difundir más, porque además tanto el de Alicia Pernod como el mío tienen humor, porque en los campos, y esto lo puedo decir yo, corría el humor, por negro que fuera, o sea, éramos jóvenes, si podíamos comunicarnos con otro, teníamos que reírnos un poco, teníamos que conformarnos, que decir una palabra. Había uno que pasaba por el pasillo donde yo estaba, que eran celdas aisladas, y silbaba tangos cuando venía, y hacía bromas, y eso circulaba en los campos, y nadie habla de eso, porque nadie que no sea un sobreviviente se va a atrever a hablar de eso. Bueno, nosotros lo podemos decir. Trabajas muchísimo en este libro, un poco más que en el anterior, en El arte de no olvidar, la cuestión de género, ¿no? Los cambios que hubo en la perspectiva en cómo considerar ciertas cuestiones de género en los testimonios, y también en la gran cantidad de testimonios de mujeres, ¿no? Entonces me gustaría que comentaras un poco más esto, Nori. Que se ha logrado muchísimo en estos juicios, donde las mujeres al principio lo decían también, decían que habían sido violadas, pero no había escucha para eso, no era que no lo mencionaban. A muchas les resultaba difícil al principio, pero hubo siempre quien lo mencionó. Y entonces se consideraba uno de los abusos, como todos ustedes saben, y gracias a lo que había pasado a nivel de ley internacional, a lo que se había ya estipulado en contra por los crímenes de lesa humanidad en el caso de la ex Yugoslavia y demás, gracias a todo eso, pero gracias a la fuerza que cobró acá el movimiento de las mujeres, y gracias a la insistencia de las bases, ¿no? que siempre pujaron por decir más, y gracias a que muchos fiscales empezaron a decirnos: ustedes hagan un relato, no les vamos a preguntar nada, hagan su relato, no importa si no tienen datos, porque yo misma le fui a decir a Gabriela Sosti: pero yo no tengo muchos datos, no tengo nombres no vi. Y me dice: no importa, lo que queremos demostrar es otra cosa. Lo que queremos demostrar es que esto fue un genocidio, aunque no se use esa terminología finalmente en las condenas. Pero para eso hay que demostrar que los crímenes tuvieron secuelas a largo plazo, y hay que hablar de todo lo que se pueda. Entonces las mujeres fueron hablando de toda su experiencia, y esto finalmente llegó en el 2010-2011 a considerarse en Argentina crimen de lesa humanidad. Bueno, esto es algo inédito que va a repercutir en los países vecinos cuando lleguen a ese punto. Pero entonces yo insisto en que esta lucha desde el principio fue, digamos, encabezada por mujeres, toda la resistencia de las madres, de las abuelas y demás, lo sabemos muy bien, no es nada nuevo, que los testimonios además es un modo de expresarse que es muy afín a la modalidad de las mujeres, que siempre queremos hablar de lo subjetivo. Es muy afín, es muy fácil para las mujeres tomar este género y desarrollarlo. Entonces todo se encaminó hacia ese lado, y entonces las mujeres pudieron llegar a ese punto. Y me parece que merecía ser nombrado en este libro, aunque en su mayor parte me dedique a la literatura, pero
tengo secciones enteras donde desarrollo los conceptos y demás, y ahí voy contando lo que significa todo esto. Además está por país, entonces está Chile, Argentina y Uruguay, y en Argentina explico sintéticamente todo este proceso. Así que bueno, o sea, es un libro multifacético. Muy multifacético, porque además aparecen los hijos también. También aparece. Y aparece en el momento en que lo escribiste, esto que era incipiente y nuevo, que eran las historias desobedientes. Entonces, ¿algún comentario sobre eso? Sobre la voluntad de que aparecieran los hijos como parte de esa palabra testimonial, de esos lugares testimoniales. Bueno, en todo el libro yo voy en contra de las visiones binarias, bueno, malo, esto sirve. Voy en contra de todo eso a lo largo de todo el libro. Por eso pienso que la literatura es muy buena, porque la literatura no está en general. En general, me equivoco, porque hay libros que sí. Pero la literatura, la poesía, la literatura lírica trata de destacar los matices, no lo blanco y lo negro. Bueno, entonces en esta mirada yo incluyo, cuando hablo de los hijos, a estos otros, que son los hijos de los genocidas que recién estaban apareciendo, y que me parece que es un fenómeno extraordinario. Ya había surgido, después de la Shoah, habían surgido figuras. La figura del hijo del carnicero de Galicia, era uno, no me acuerdo su nombre, versus otro, que era hijo de otro nazi, que el primero se separa radicalmente de su padre y se pasa la vida denunciándolo y escribiendo libros en contra de los criminales de guerra nazi, y el otro es más conciliador, dice que su padre no pudo haber hecho eso realmente, lo disculpa y demás. Están las dos visiones en una película que se hizo sobre este tema. Pero acá no son dos personas, acá es un grupo, acá se hizo un movimiento, un colectivo, y eso viene por nuestra tradición de formar grupos y de formar cosas de base. O sea, este país genera ese tipo de cosas y luego contagia, porque invitaron a hijos de perpetradores de Chile y publicaron juntos un libro, iban a hacer actividades y una película y demás. Se va multiplicando, porque lo que quiere esta gente, no, los hijos, los del grupo de arte callejero, todos los que hicieron cosas y movimientos en este país, no quieren el derecho de autor, quieren que se copien, quieren que se genere otra cosa en otro lado. Por ejemplo, las funas de Chile son los scratches de acá, que cruzaron la cordillera y ellas se llaman funas. Entonces el efecto se multiplica. Una de las cosas, paréntesis, una de las cosas que me resulta muy interesante es que vos, tomando la riqueza de mucho aparato conceptual que se produjo después de la Shoah, sin embargo vos hacés las diferencias y lo situás específicamente en la diferencia de los campos del Cono Sur. Y dentro de los campos del Cono Sur también, la diferencia entre Chile, Uruguay y Argentina, ¿no? Que esa teoría no viene críticamente a ser aplicada acá, sino que precisamente por las características de este Estado terrorista genocida, bueno, hay ciertas variantes, ¿no? Pero una de las cosas que vos hablas claramente acá y que lo hemos charlado miles de veces, porque creo que es la preocupación de muchos, y ha sido sobre todo estos últimos 4 años la preocupación de muchísimos, es de qué modo esa experiencia, ese experimento sobre la condición humana que se realizó en los campos fue diseñando una biopolítica, digamos, que se replica y que es un entramado del presente de esto, ¿no? Porque uno habla de todo esto porque habita un presente, digamos, es el presente el que de manera urgente nos pone en el pasado, nos pone tras huellas, rastros, palabras, para poder pensar algo que por lo menos nos aterra bastante, ¿no? De lo sucedido, de lo que puede suceder, o de lo que no debe suceder. Se me ocurrió una idea, no sé si funciona, porque yo lo puedo decir, pero como acá hay tantos que están en lo mismo que yo diría, ¿quiere alguno decir cómo cree que esto nos afecta en el presente? ¿Cómo
los campos, cómo lo vivido en esa época sigue afectando nuestro presente. ¿Alguien quiere tirar del violín? Porque lo podemos decir entre todos. No les voy a dar... Sí, ahí levantó la mano. Hay algo muy simple. Por cada desaparecido hay 20 o 30 personas que pasaron por un campus. Yo conozco personalmente personas que pasaron por campus, nunca testimoniaron, y cuando le decís, te miran con cara de terror. De la misma manera que conozco gente que empezó a testimoniar antes de que se cayera la dictadura, ¿no? Pero, digamos... Pero ese es... la interiorización del terror continúa aún hoy. Bien. Yo creo que acá se crearon espacios para que nosotros podamos hablar, y voy a hacer un agregado a lo que vos decís, que es más fácil hacerlo acá que en Europa o en la gente exiliada que no volvió. Por ejemplo, en el ex campo de concentración, Club Atlético, del que Ricardo forma parte de la comisión, no sé cómo se llama, equipo de trabajo, se empezaron a organizar eventos al principio, en los años 90, donde convocaban al barrio y convocaban a sobrevivientes para que se rememorara y que cada uno participara con lo que pudiera aportar. A mí eso me significó muchísimo y me acuerdo, y siempre lo digo, que el libro Una sola muerte numerosa tenía otro final y que cuando estuve ahí y me llamaron y yo leí frente a la comunidad que se había formado en ese momento, pero a gente empática, gente que quería escuchar, leí la primera página de Una sola muerte numerosa, que es la versión poética del allanamiento y el secuestro mío. Eso fue tan fuerte porque quería decir que estamos resistiendo. Yo estaba viva leyendo eso en el lugar donde me tendrían que haber matado y estaba leyendo algo artístico que escribí sobre eso en ese lugar frente a ese público. Cambié el final, nunca después me acordé cómo era el final original. Ese era no un final, pero un cierre en el sentido de apertura a otra cosa. Cuando uno deja la victimización y se transforma en un testigo, en un militante de otro tipo, que es como dijo Diego Tatián, el ángel de la barricada. Volvés ya no con el ángel que mira hacia atrás, el de Benjamin que ve las ruinas cayendo una tras otra, sino con otra energía de decir, todavía tenemos esta energía que quisieron borrar absolutamente del planeta, no lo pudieron hacer y estamos resistiendo. Es la palabra contada en esos espacios que la favorecen, es una forma de resistencia increíble. Entonces yo creo que en este país, aunque todavía sigue ese silencio, se crearon espacios de resistencia que favorecen el testimonio, al que llegamos algunos privilegiados, otros que viven lejos o que no se atrevieron o que no pudieron, todavía no llegaron. Pero tendrían que multiplicarse esos espacios para que eso siga sucediendo. Es que el proceso de reorganización nacional operó sobre lo simbólico, ¿no? Creó un espacio donde no hay muerte, no hay ritual de la muerte, donde la gente puede estar ni viva ni muerta. Eso enloquece a una sociedad. Ellos quisieron hacer una revolución cultural, creo yo. O sea, eso no solo murió, sino que nunca existió. Esos ni vivos ni muertos, o sea que nunca existieron. ¿Qué significa eso? Al producir esa barbaridad y al generar ese borramiento de los vivos y de la muerte, al impedirles a los desaparecidos vivir su propia muerte porque les inyectaban un pentanaval, el llamado pentanaval, no lo quería ni decir, y ellos mismos no podían vivir su propia muerte, hacen una operación sobre lo simbólico de la que no se sale tan fácil. Entonces yo pienso que eso persiste en todo lo que decimos, que se rompieron los vínculos, que cambiaron tantas cosas. No es solo por el avance del capitalismo, no es solo porque se impuso el neoliberalismo, que también es eso, pero también viene de este resabio que nos dejó como pasmados y al que respondimos simbólicamente como pudimos, haciendo muy bien lo de las baldosas, haciendo a los desaparecidos más presentes
de lo que ninguno de nosotros podemos estar. Realmente la presencia de los desaparecidos en este país es increíble. Entonces transformamos esa herencia tan extraña, pero todavía nos afecta. No podemos sino lidiar con eso una y otra vez desde muchas perspectivas, porque desarticula a nivel simbólico a toda una sociedad, y habría que hablar horas sobre eso, pero creo que eso nos sigue afectando. Hola, buenas tardes. Sí, yo digo, después de todo lo que escuché, yo no tengo nada que decir, porque yo no tengo la experiencia de ellas. Sí tengo la admiración, quiero decirles, tengo la admiración de que en algún momento, con lo que les ha costado, se decidieron a contar esa parte del horror que vivieron. Y hace años que de a poco las madres, que también fuimos curiosas de saber qué vivieron, era una curiosidad. Cuando salía una mujer o varón y venían a ver a las madres, le mirábamos la cara, los ojos, la boca. Queríamos saber qué tenían, qué pasaron. Fueron tan éticas y tan amorosas, y amorosos los varones, que no nos decían lo que habían pasado, porque la imaginación nuestra llegaba a un límite y con eso sobrevivíamos de algo que no habíamos pasado, como habían pasado los que estuvieron cautivos. Entonces, esa etapa que pasamos ahí era también la incógnita. ¿Qué pasó ahí adentro de los campos? Ahora, cuando pasaron los años, yo al menos estoy agradecida, de cualquier manera, de que tenían ese cuidado, porque hubiera sido insoportable haber sabido ese horror. Y hubiera sido insoportable. Y los hubiéramos enfermado, como hubo igual hijos nuestros e hijas que se enfermaron, que tuvieron sus hermanas desaparecidas, hermanos que vivieron una úlcera o un problema psiquiátrico, de imaginarse su hermano o su hermana que estaba pasando. Nosotras que alguna vez dijimos, cada una lo vivió, y si salimos a la calle a gritar y reclamar y los torturan más, y si no salimos y los matan, eso lo vivimos por años de pensar eso. Entonces, y con los años, cuando uno en algún testimonio escuchó un poquito más el tema de las violaciones, lo vivimos terriblemente doloridas, porque yo, por ejemplo, presencié un testimonio, la primera vez que presencié un testimonio, la amiga que dio el testimonio, que las admiro, porque yo a todo el mundo le digo que el testimonio que dan de lo que vivieron, sin olvidarse de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en esos campos de concentración, tiene un valor inmenso, ¿viste? Dar un testimonio y decirle al juez lo que vivieron, lo que pasaron, a quién vieron, que después no se pudo recuperar. Tiene un valor increíble, que yo no sé si en todos los países nuestros hay unos juicios como estos de acá. No hay. Así no. Bueno, entonces, decir, una mujer, esto es la primera vez que yo lo cuento, y elijo estar ahí y escuchar, un hijo adolescente de 18 o 20 años, escuchar y ver a la madre que está dando por primera vez ese testimonio que ellos no conocen. Yo digo, se vivió el horror en todo sentido en la Argentina, no solo lo que pasó y vivieron, sino el asimilar ese dolor, no poderlo decir para no mortificar al resto,
¿no? Ese contenerse y decir, sí, pero si yo digo esto, muchas veces si yo lo pienso y lo agradezco, habrán dicho, y lo escuchan las madres, ¿qué va a pasar? Por eso dice Nora, tiene razón, yo en todo charla que doy, digo, y nombro que los testimonios de los que estuvieron desaparecidos, mujeres y varones, es extraordinario. Como también digo que los abogados y las abogadas que transfieren al papel ese testimonio con la ética y la solidaridad que lo hacen, es de un valor también inmenso. Y también cuando llega a las fiscalas y fiscales ese testimonio y hay quien quieren hacer justicia, tenemos en la Argentina, hay que valorar eso, tenemos ese poquito de camino de la justicia. Este libro, que lo voy a leer, aunque ella me dijo, yo te lo voy a dar, pero vos no lo vas a leer. Suponen. No tiene tiempo. Sobre la vida de uno, llame. Yo que soy transparente. Así que agradezco que me haya invitado, agradezco que me dé un micrófono y que estoy muy emocionada, hasta el tuétano. Estoy temblando por adentro de la emoción que tengo. Querida. Gracias a los amigos que me trajeron. Bueno. Bueno, no se vayan, no se vayan. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Y vence